¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan ni te han contado, lo que otros no te cuentan ni te han contado ni te han mostrado. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, te informamos de la realidad, por más dura que sea, pero que vos tenés que saber perfectamente qué es lo que está pasando. Y hoy te vamos a estar anticipando los números de la inflación del mes de septiembre. Va a ser la inflación más alta mensual desde el 2002. Fíjese la fecha. Desde el 2002, la inflación más alta. Macri lo hizo. Y a nivel anual va a ser esta la inflación más alta desde 1991. No lo hizo Menem, Macri lo hizo también en este conjunto de datos negativos que está teniendo la economía argentina. Pero que lo vengo anticipando no porque sea un genio, sino porque basta ya seguir, conocer cómo se mueve el gobierno de Mauricio Macri en cuanto a los relatos que va armando y que ha venido armando desde diciembre del 2015 hasta principios de este año, cuando el relato económico se les cayó a pedazos y la realidad quedó al desnudo con la crisis que el gobierno llama tempestad, turbulencia. Así tuvieron que acudir al Fondo Monetario Internacional. Pero fíjese, hace varias semanas que se lo venimos anticipando en Minuto 1. ¿Y qué te decimos? El gobierno, sus principales figuras, te van a naturalizar la profunda recesión que ha comenzado a vivir y que se va a profundizar en los próximos meses en la República Argentina. Sectores de la economía que están muy preocupados por la recesión que se viene. Sectores dirigenciales importantes de nuestro país que están muy preocupados, como la iglesia, los curas villeros, intendentes del conurbano bonaerense, que están más preocupados por la profundización de la pobreza y de la crisis social. Pero el gobierno te lo trata de naturalizar. Para el gobierno, y te lo van a tratar de meter en la cabeza, como en el 2015 emocionalmente metieron en la cabeza de muchos argentinos la semilla del odio que han desarrollado durante estos 2 años y medio, te van a naturalizar que es natural que estemos en recesión, que la tenés que pasar, que estás mal, tenés que estar mal, que te caes en la escala social, te tenés que caer en la escala social, que tenés que no ya pasar el invierno, tenés que pasar la primavera, el verano, el otoño y tal vez para el invierno que venga, por ahí te empieza a ir un poquito mejor. Y esto, ¿sabe qué? Hoy a la tarde, en el intercambio que a veces tengo con seguidores de Minuto 1 o de Mañana Silvestre en Radio 10 a través de las redes sociales, alguien me hizo acordar una anécdota, la teoría de la rana. La rana que tiene su hábito, y la rana en su hábito natural, ¿qué hace? Salta, se mueve, está en permanente acción, en movimiento. Si a esa rana vos la llevás a un otro ámbito con agua, suponete, hirviendo, y la introducís en agua hirviendo, la rana, ¿qué va a hacer? Va a tratar de escapar, va a reaccionar al estímulo adverso que no conoce. Entonces va a saltar, va a tratar de escapar. Ahora fíjate vos, si a esa rana, con el agua de su hábitat natural, la pones en un recipiente, arriba de fuego, lento al principio, que no se note. Entonces, ¿qué pasa? El agua se va a ir lentamente calentando.
Y la rana se va a ir lentamente acostumbrando a ese hábitat hasta que se va a cocinar y se va a morir. Y el gobierno no va a llegar a ese extremo, pero intenta hacer esto de la rana. Que los argentinos naturalicemos, que nos acostumbremos a la recesión, a vivir que el sueldo no te alcance hasta fin de mes, a que cada vez tengas que resignar más cosas y te achisques cada vez más, producto de la mala praxis que han tenido en la economía. Porque jamás Macri ni el gobierno Cambiemos van a admitir nos equivocamos, hicimos las cosas mal. Como muchos sostienen, y como yo sostengo desde el primer minuto de este gobierno, solo les interesa su sector dominante y para el sector que ellos gobiernan. Este cada vez más es un gobierno de ricos para ricos. Por eso ahora, como ponemos en el hashtag, lo dijo ya Duhovne hoy, es todo cuestión de paciencia. Ya vamos a estar mejor. Por ahora, tené paciencia. Vamos a ver los distintos referentes del gobierno que ya empiezan con este relato y a que sea todo cuestión de paciencia. Ya vamos a estar mejor. Yo le diría que tenga paciencia, que sabemos que está pasando por un momento difícil, que tenga paciencia, que sabemos que está pasando por un momento difícil. Vienen los 6 meses más difíciles de esta nación. Estamos atravesando una recesión. La Argentina este año tuvo un conjunto de eventos. Nos pegó mal, nos llevó a esta devaluación del 100%, ¿no? Que eso nos trajo la recesión económica y bueno, que vamos a tener unos meses de poner el hombro. Y te diría que a partir de estos meses vamos a ver, por lo menos hasta septiembre, octubre, el impacto de los últimos remozones del impacto de la sequía, sumado ahora sí al impacto de la crisis cambiaria y lo que es el reacomodamiento de precios relativos. Nosotros sabemos que tenemos meses duros por delante, así como han sido meses duros también los meses que hemos atravesado desde el mes de abril, pero también sabemos que sin estas medidas hubieran sido mucho más duros. Pero acá hay un modelo de salida que puede traer prosperidad 100 años a la nación. Tenemos que demostrarles que somos buenos pilotos de tormenta para navegar en ese mar embravecido. ¿Se dan cuenta de lo que hablamos? Hace 2 años y medio que están gobernando. Han hecho mala praxis económica. Nunca lo van a admitir porque en la génesis, en el gen de Cambiemos está siempre la culpa la tuvo el otro. Nunca te van a admitir los errores de gestión que han cometido y están cometiendo. Por eso, fíjate vos, la sequía, tuvimos, dice el presidente, 100% de evaluación. ¿Quién hizo la devaluación si no él y su gobierno? Porque parece que la hicieron extraterrestres a la devaluación. Ni eso asumen. Entonces, atención a esto. Te van a naturalizar que tenés que estar mal, que tenés que achicarte, que tenés que pasar necesidades, que en algún momento, esto es la teoría del derramen de los 90, muy actualizado. Ahora tenés que tener paciencia, tenés que tener comprensión, mientras se han patinado 30.000 millones de dólares del Banco Central de la República Argentina. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero desembolsado por el Fondo Monetario Internacional, que tuvieron que ir por segunda vez corriendo a pedir al fondo otro auxilio? Entonces, ayer veíamos las causas de Caputo, las denuncias que hizo nuestro colega Alfredo Zayat, con días de los movimientos del dólar. ¿Habrá por fin algún juez y algún fiscal que investiguen en serio la plata que se han llevado, que se han patinado y que no sabemos dónde está? Pero hay que estar atentos. Y por suerte hay una reacción que ahora
viene de la mano de los gremios. Y por eso se viene ahora el 20 de octubre esta gran marcha, peregrinación a Luján, bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo, que va a ser realmente multitudinaria y que tal vez sea el nacimiento de una nueva CGT, que le adelanto algo, seguramente estará bajo la conducción, si es que pueden superar algunas divergencias internas, de Pablo Moyano. Justamente Pablo Moyano hoy hablaba y se refería a la actual situación económica. Y bueno, lo que pasa en toda la actividad, el ajuste donde han despedido o pretenden despedir cientos de trabajadores. Por eso estamos apoyando esta medida. Como todas las medidas legítimas llevan adelante los trabajadores reclamando salario digno y en defensa de los puestos de trabajo. Hace un par de horas usted dijo, es difícil estar en esta CGT. ¿Qué quiso decir? Y bueno, lamentablemente yo me fui de la CGT precisamente porque veíamos que no hay una CGT está presente en los conflictos gremiales. ¿Qué dirigente de la CGT está hoy? O en la marcha de los docentes o en la marcha de los movimientos sociales. Lamentablemente, bueno, el compañero de mí que viene de un sector combativo se vio que no representaba el apoyo a los trabajadores, por eso tomó esa decisión. Les reitero este dato, seguramente Pablo Moyano sea el nuevo conductor de la nueva CGT que va a debutar con esta gran marcha el 20 de octubre a Luján, que va a terminar en una misa que va a ser presidida por el obispo de Luján, donde hay un acompañamiento también de la iglesia sobre sectores sociales que están poniéndose en movimiento frente a la durísima crisis económica. También el nuevo ministro de la Producción, sobre quien llueven críticas, Dante Sica, trató de justificar lo que se viene en cuanto a recesión. Estas tasas de interés, que son tasas de interés que todos sabemos de compromiso para poder frenar la crisis cambiaria, son incompatibles con la producción. Sabemos que son tasas que en el corto plazo tienen que variar, pero que son necesarias para poder estabilizar la macro, pero claramente impactan en la cadena de pagos. Ahí está, Dante Sica sigue hablando, pareciera como consultor, que lo fue durante muchos años, opinólogo. Él integra, él es ministro de la Producción, él integra el gobierno que hoy llevó la tasa al 73%. Esta noche va a venir un representante, un pequeño y mediano empresario de La Matanza, que tiene un emprendimiento de biodiesel. Él en primera persona nos va a contar lo que están padeciendo en estos momentos para mantener pequeñas y medianas empresas a flote. Sin embargo, ellos son comentaristas de la realidad. Mire, volvamos a escuchar al ministro de la Producción de este gobierno, lo que dice. Estas tasas de interés, que son tasas de interés que todos sabemos de compromiso para poder frenar la crisis cambiaria, son incompatibles con la producción. Sabemos que son tasas que en el corto plazo tienen que variar, pero que son necesarias para poder estabilizar la macro, pero claramente impactan en la cadena de pagos. Bueno, ahí está. Ahora fíjese, lo que el gobierno no admite, que es la mala praxis que han tenido, el mundo se lo está diciendo. Desde la semana pasada hemos mostrado cómo la revista Forbes, durísimo en el editorial, el New York Times, el Financial Times, vienen marcando los errores del gobierno de Mauricio Macri. Hoy, nuevamente, el Financial Times. Mire lo que opina del gobierno de Macri. La falta de planificación de Mauricio Macri ha puesto a Argentina en aprietos. El descontento crecerá a medida que el gobierno intente cumplir con el plan de rescate del Fondo Monetario Internacional. No lo dice Página 12, no lo dice Tiempo Argentino, lo dice el Financial Times. Mientras algunos culpan al gradualismo adoptado por el gobierno del presidente Macri, el problema real fue la falta de un plan integral
se los dice, ahí está, el Financial Times. En algunas áreas el ajuste fue considerable. El gobierno rápidamente levantó los controles cambiarios, lo que llevó a una gran devaluación y aumentó las tarifas para reducir subsidios, pero a su vez redujo impuestos al mismo tiempo que aumentó el gasto en seguridad social, lo que significó que la situación fiscal no mejorara. Esto dice el Financial Times en una durísima crítica a la falta de planificación del gobierno de Mauricio Macri, el verdadero autor de la crisis que estamos viviendo. Y se lo adelantaba, septiembre va a marcar el punto más alto de la inflación, anote, desde el 2002. Desde el 2002. Estábamos mal en el 2002, ¿se acuerda? Veníamos de la peor crisis política, económica y social que tuvo la República Argentina, producto del fracaso del gobierno de la Alianza. Y anual va a ser la inflación más alta desde 1991. Menem no lo hizo Macri. Vamos a lo que ya hoy plantearon algunas consultoras y anunciaron. Para el mes de septiembre, la UMET, enseguida vamos a estar aquí con Nicolás Trota hablando, ha dado 6,7% de inflación. La UMET, acumulada en el año 32,2%, anual proyectada 40,4%. Pero fíjese, una consultora cercana al gobierno, el IPSIS, dio 7,3 dio el IPSIS para el mes de septiembre, la inflación más alta, y una inflación de 8,7 en alimentos y 9,3 inflación núcleo. Altísima, desbordante, que impacta sobre el salario y sobre el día a día de cada uno de nosotros. Orlando Ferreres, que también dio a conocer hoy, esto ya no es proyección, son datos concretos. Septiembre, 7% le ha dado a Orlando Ferreres. Y la inflación núcleo, 8,6%. Y mire lo que ha subido la canasta de alimentos, que esto es lo más preocupante, Buenos Aires económico, la canasta de alimentos aumentó hasta 123,7% en un año, según el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Se dan cuenta de este dato? En un año, la canasta de alimentos aumentó 123,7%. ¿Y tu salario en cuánto aumentó en este año? No aumentó en la misma forma. ¿Se dan cuenta cómo la inflación de Macri está aniquilando el salario de los argentinos? 14,7 dice la UMET, que bajó el poder de compra en el sueldo en la caída más profunda desde el 2002. 14,7 se derrumba el poder de los salarios. Lo tengo, ya está Nicolás Trota, le voy a pedir una primera consideración sobre todo este impacto, Nicolás. Es tremendo, ¿no? Cómo va aniquilando el salario real la inflación, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? La verdad que sí, con mucha preocupación, porque la otra cara de la moneda es cómo los salarios van muy retrasados con la inflación, ¿no? Estas proyecciones mentirosas que ha hecho el gobierno desde que asumió la responsabilidad de conducir el Estado argentino,
vemos lo que fue el 2016, 2017 y ahora este 2018, que no se cumplen esas metas proyectadas y lleva a que tengamos esta caída tan marcada de capacidad de compra del salario, ¿no? El dinero cada vez alcanza para menos, con un fuerte impulso que han tenido los alimentos también en este mes, y vemos también con mucho temor lo que empieza a ocurrir en octubre, ¿no? Con todos los aumentos de ciertos precios regulados por parte del Estado Nacional. Vemos cómo ha subido también el transporte, los combustibles, la proyección del aumento de gas. Eso nos hace proyectar que en este 2018, como vos decías, sí, vamos a tener una inflación superior al 45%, que va a ser la más alta desde 1991. Aquellos que decían que venían a resolver la inflación, nos están regalando una inflación que impacta de lleno en todos los argentinos. Bien, ahora vamos a seguir analizando esto, Nicolás, con los números aparte que ustedes tienen sobre consumo y salario real. Fíjese cómo repercute en el tema alquileres, que está siendo muy preocupante. Lo hemos tratado ya, pero hoy también muchos me pedían que tratemos nuevamente el tema de los créditos UBA. Muchísima preocupación, se ha conformado ya un colectivo y una agrupación de créditos UBA. Nos vamos a contactar, los vamos a invitar porque hay mucha preocupación entre aquellos que sacaron un crédito UBA y hoy con esta inflación la están pasando muy mal. Fíjese en los alquileres, cómo también la inflación va pegando negativamente. El 35,87% de los inquilinos tiene problemas para pagar el alquiler en la capital federal. Muchos porteños destinan más de la mitad de su ingreso a la vivienda, según la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Estos son datos oficiales, fíjese el drama del día a día. 35,87% de los inquilinos tiene problemas para pagar el alquiler en la capital federal. Pero el gobierno te dice, tené paciencia, que tal vez para junio del año que viene empiece a mejorar un poquito la situación. Y fíjese la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, lo que ha aumentado. En la ciudad de Buenos Aires hay 565.000 pobres, 69.000 más que en el segundo trimestre del 2017. La ciudad de Buenos Aires, que tiene el producto per cápita más alto de toda la República Argentina, tiene 565.000 pobres. Aumentado 69.000 pobres más en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Bien, usted sabe que durante el fin de semana en el Festival de San Sebastián, y nos alegramos por un joven director de cine, Benjamín Neistad, a quien le mandamos un fuerte abrazo y nuestras felicitaciones, porque su película se llevó el máximo galardón del Festival de San Sebastián. Allí él dijo y denunció lo siguiente. A mí me toca hablar muy brevemente de la situación de la cultura en la Argentina. Seguramente mañana en algunos diarios de mi país saldrá que Rojo y la maravillosa película de María Alché ganaron premios, y creo que hubo otro, y dirán que el cine argentino va bien, pero la realidad es que hace algunas semanas en la Argentina cerró el Ministerio de Cultura, fue degradado en secretaría, y esa es una de las muchas cosas que estamos sufriendo. Ni voy a entrar a hablar de lo que están haciendo los improvisados que manejan la política pública en cine. Pero desde aquí quería decirle a esa gente, ya que tengo la oportunidad, que la cultura dignifica, es parte de la dignidad de un pueblo, y la dignidad no se negocia. Muchas gracias. Benjamín Neistad, director de la película Rojo, denunció esto en el Festival de Cine de San Sebastián, para que el mundo, y nos parece muy bien el valor que ha tenido este joven director de denunciar lo que acontece no solamente a nivel de la cultura, sino del Instituto del Cine en la República Argentina. Porque fíjense cómo Cambiemos va sembrando dudas a su pasar. ¿Para qué? Para después ajustar.
Porque ¿qué denunciaban? Denunciaban casos de corrupción por todas partes. También en el Inca, que nunca pudieron comprobar. ¿Pero para qué? Para ajustar, para cerrar, para disolver, para apretar cada vez más. Eso sí, para pagar los intereses de la deuda hay plata. Pero vos tenés que tener paciencia, porque esperá, junio del año que viene tal vez la situación de la economía mejore. Graciela Camaño, sobre el presupuesto que se viene, dijo lo siguiente. Tenemos que esperar un mes para que lleguen los papeles del acuerdo, parece que viajan en carreta, y votamos este presupuesto que nos han traído. Estamos votando exactamente igual que el año pasado, un presupuesto que está plagado de mentiras, o sea, un dibujo, y eso es una falta de respeto absoluta, más allá de los números duros que te demuestran claramente que es un presupuesto de ajuste, ¿no es cierto? Claro, claro. Vos, cuando el gobierno te vino y te dijo, queremos el déficit cero, y lo plantearon desde el discurso público como algo deseable en una sociedad, lo que te está diciendo es, se va a ajustar el cinturón todo el mundo, con mucho más pago de intereses de la deuda pública. Lo que más vamos a pagar los argentinos es la deuda pública, o sea, todo este festival de endeudamiento que al final del día vemos que no sirvió para absolutamente nada. Es un presupuesto realmente pensado para los más ricos, para un círculo ínfimo y con un enorme sacrificio para toda la sociedad. Bueno, de esta forma también indicaba que seguramente se encamina al Frente Renovador, anoche lo dijo Daniel Arroyo acá, a votar en contra del presupuesto 2019. Bien, veíamos esta presentación realmente, hay que escuchar, digo, en estas crónicas permanentes, en estos relatos permanentes, que yo siempre le digo, relatos durambarbescos, pero acá apareció el autor de tanto relato con uno propio. Escuche lo que dijo Jaime Durán Barba, mejor dicho, vamos a verlo porque no tenemos, pero lo que escribió Jaime Durán Barba, principal gurú estratégico de la campaña de Cambiemos y el principal consejero de marketing del presidente. En estos días, porque ¿cuál es la hipótesis de Durán Barba? Que toda la plata de la corrupción, la que buscaron en el sur, en las bóvedas, con las retroexcavadoras que no han encontrado nada, la encontró Durán Barba. La plata que tanto buscaba Marijuán, Bonadío, Stornelli con retroexcavadoras, bóvedas, que buscaban algunos colegas, la encontró Durán Barba. Y fíjese la hipótesis de Durán Barba, ¿dónde está esa plata? En estos días hubo un aluvión de dólares húmedos en la City, que probablemente vienen de valijas enterradas y sirven para financiar las movilizaciones populares que pretenden desestabilizar al gobierno. Hay mucho dinero húmedo financiando la protesta. Es muy caro organizar ollas populares en el centro de la ciudad porque se necesita transportar comida, ollas y la gente que vaya a comer. Es un costoso acto de circo para agitar. ¿Quién pone tanto dinero? Es maravilloso lo de Durán Barba, porque uno se pregunta, ¿la primera vez que en la Argentina ocurre este tipo de movilizaciones, ollas populares? En los últimos 35 años de democracia, Jaime Durán Barba, usted como es ecuatoriano tal vez no lo sabe, la Argentina se ha caracterizado por esto. La Argentina ha tenido en distintos puntos de su historia estas ollas populares y esta movilización intensa. Claro, lo que pasa es que Cambiemos quiere tapar, quiere todo lo que sea movilización ciudadana, Cambiemos lo quiere tapar. Ahora, el relato Durán Barbesco se ha superado, ¿eh? El propio Durán Barba se ha superado. Vamos por favor de nuevo porque ahora le voy a
le voy a dar participación a Darío Villarroel con esto. Pero vamos, por favor, de nuevo, porque digo, se ha superado el propio Durán Barba. En estos días hubo un aluvión de dólares húmedos en la City, que probablemente vienen de valijas enterradas y sirven para financiar las movilizaciones populares que pretenden desestabilizar al gobierno. Hay mucho dinero húmedo financiando la protesta. Es muy caro organizar ollas populares en el centro de la ciudad, porque se necesita transportar comida, ollas y la gente que vaya a comer. Es un costoso acto de circo para agitar. ¿Quién pone tanto dinero? La verdad que este gobierno nos quiere tomar a todos por estúpidos, como seres no pensantes, que nos podemos comer cualquiera de sus relatos que ya nadie, o muy pocos, los más fanáticos, se comen. Porque todos los relatos, señor Durán Barba, que les ha hecho decir a este gobierno, se les han caído. Y la realidad es la inflación galopante que su gobierno ha producido. Darío, porque además, ¿de dónde vienen? ¿Se supo estos dólares húmedos dónde venían? Sí, aparentemente dicen de Venezuela, ¿no? Yo no sé. De venezolanos que los tenían escondidos, ¿no? Claro. Que se supo, incluso hubo una investigación judicial que lo dio cuenta. Exactamente, pero a ver, este personaje siniestro e impresentable, déjalo correr. El problema, como decís vos, es que Mauricio Macri y el PRO lo escuchen y que obviamente sea la palabra santa a la hora de decir cosas. No sé por qué habla de dinero húmedo. ¿Qué problema tendrá con la humedad? Café La Humedad es un lindo tango, se lo podemos recomendar. Pero además habla de las veces que la gente va y arma su plato de comida ahí en los distintos lugares donde hay protesta. Quiero decirle que no comen caviar, que no comen ni siquiera asado, no comen carne, no comen pollo, son miserables con todo el amor que lo hace esta gente, ollas populares para que la gente no se muera de hambre. Lo invito a Durán Barba a que venga algún día, seguramente no va a poder ir porque lo van a repudiar, a participar de esas ollas populares para que vea cómo llega la gente, cómo se esfuerza para poder llegar. ¿Por qué? Porque hicimos una investigación en mi programa de radio, Secreto de Sumario, y la pregunta era, ¿cómo llega la gente? Bueno, la gente hace rifas, recibe ayudas, hay gente que presta colectivo y los trae, pero quieren estar ahí para protestar, para hacerse notar, porque la situación de ese sector de la población es muy grave. Por eso me parece que es una falta de respeto que este tipo, que no sabemos ni cuánto cobra, ni quién le paga, si es monotributista o está en relación de dependencia, diga este tipo de cosas que hieren a mucha gente que nos está mirando y que yo he estado en esas marchas, en esas ollas populares, tienen mucho olor porque no se pueden bañar, tienen hambre, no tienen proyecto de vida. Y este tipo tranquilamente, desde su buen pasar, dice, es la plata que viene de la corrupción. No, pero lo interesante, lo que Durán Barba nos debería decir, y el gobierno, es de dónde cobra Durán Barba. Claro. ¿Quién le paga a Durán Barba? Porque es uno de los grandes secretos que tiene este gobierno. ¿Quién le paga? ¿Cómo cobra? ¿De dónde cobra? Pero además, allí, bien lo decís vos, Darío, no necesitan. Hoy la gente, han estado acá los integrantes de la economía popular de mercado, que están haciendo el pan social, porque no puede la gente comprar un kilo de pan porque se ha ido por las nubes, y que con mucho esfuerzo y que con pequeñas panaderías que van armando en los barrios, están haciendo un pan social a 30 pesos. Entonces, como bien decís vos, Darío, que no nos tomen más por estúpidos, que estos relatos durambarbescos que se les han caído, que se los digan a sus militantes, pero la verdad que son una ofensa más para la sociedad. Y Pedro que se prepare, Gustavo, que se prepare, porque se ve que va a haber mucha más plata, porque se vienen un montón de movilizaciones de gente que tiene hambre y que va a llenar las calles de todo el país, ¿no? La del 20 de octubre a Luján van a necesitar muchos dólares húmedos. Van a tener que... Ahí va a aparecer el container que tanto buscaba. Tal cual. Porque para movilizar lo que va a ser el 20 de octubre a Luján, se pueden acordar de Durán Barba ahí.
Pedro Brigger, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Ya que hablamos de cuestiones de paciencia, podemos preguntarnos cuánta paciencia tiene el candidato de la extrema derecha brasileña, Jair Bolsonaro. Y si uno se guía por sus declaraciones, no tiene mucha paciencia. Y además dijo hace unos días que si él no ganaba, esto implicaba que era fraude y que no iba a aceptar el resultado. Veamos exactamente lo que dijo. Le preguntaron en una entrevista bastante extensa, nosotros obviamente lo resumimos. Yo no puedo hablar por los militares, respeto a todos ellos, por lo que veo en las calles, no acepto otro resultado a mi elección como presidente, porque él dice que las movilizaciones en las calles impulsan su candidatura y que hay una mayoría que lo está apoyando. ¿En qué se sustenta él para decir que hay una mayoría que lo está apoyando? No solamente las calles, las encuestadoras. Vieron que ustedes siempre les digo, hay que tener mucho cuidado con las encuestas, con la manipulación, cómo instalan la idea de un resultado. Ibope es tal vez la encuestadora más importante de Brasil. En una encuesta muy reciente, de ayer nada más, que dieron a luz ayer la noche y hoy, dicen que Bolsonaro en la primera vuelta llega al 38% de los votos y que supera por más de 10 puntos a Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores. Usted dirá, ¿pero esto es real o no? Miren, las encuestas muchas veces se utilizan para instalar un candidato para que llegue mejor posicionado a la segunda vuelta, porque prácticamente nadie piensa que Bolsonaro pueda ganar en la primera vuelta. ¿Está primero? Y si nos guiamos por las encuestas, sí, por la inmensa mayoría de las encuestas, la diferencia es muy grande. Ahora, esto lo prepara Ibope para TV Globo y o Estado San Pablo, dos de los medios de comunicación más poderosos de Brasil. Líguelo con lo que le comentábamos ayer, el juez Moro mostrándole a la sociedad la declaración del antiguo ministro de Hacienda de Lula da Silva, Antonio Palocci, diciendo que en realidad Lula cobraba para la campaña electoral del año 2014 de Dilma Rousseff. Ahora, la encuesta de Ibope tiene un detalle muy interesante, porque hay también una evaluación del presidente Temer. La evaluación del presidente Temer señala como imagen positiva apenas 4%, pésima 77%. También uno tiene que tomar con pinzas, pero recordemos que acá le decíamos hace meses que Temer quería presentarse como candidato a la presidencia y que se dio cuenta que nadie lo quiere y se tuvo que bajar. ¿Qué dice el hijo de Jair Bolsonaro, que también es candidato a senador? Queremos más armas en las manos de las personas de bien. Este es el discurso militarista, homofóbico, racista, liberal hasta la médula de Jair Bolsonaro, que dijo también hoy en su cuenta de Twitter, escuche bien, la cuestión ideológica y la corrupción son dos males a ser combatidos. De ahí a pensar que el ejército tiene que salir a las calles a combatir directamente a aquellos que piensan diferente, el pasito es muy pequeño. Vale la pena recordar que justamente el candidato a vicepresidente de Jair Bolsonaro es un general que dijo hace unos días, trataron de que se callara, pero lo repite, que el aguinaldo es una muy mala idea y que hay que suprimirlo. Sí, el programa de Jair Bolsonaro es suprimir aún más todos los derechos sociales conquistados, ganados durante décadas por brasileños y brasileñas. Muy bien, Pedro, gracias. Ahora vamos a seguir con otro de los temitas. Y Darío completa la información judicial, porque Darío, hoy hubo también más allanamientos sobre Julio De Vido, otra vez. Sí, aclaremos, no tiene nada que ver con la causa de los cuadernos. Es una causa de enriquecimiento ilícito que tiene varios años. Está acusado Julio De Vido, su esposa, sus 5 hijos, y tiene que ver con justificar un patrimonio del último año antes que se vayan del poder de 1 millón de pesos. Ahora se habla de 2 millones y pico, pero concretamente es un delito donde ya se está investigando, han presentado sus declaraciones juradas y lo que quiere la fiscal Alejandra Mangano es que aparezca más plata. Bueno, la plata no aparece, se ha podido justificar parte, por lo que no ha justificado, a lo mejor en el futuro lo citan a prestar declaración indagatoria, pero aclaramos porque hoy los medios hablaban de un portero que hablaba de caja fuerte.
mucha fantasía, mucha ficción inverosímil, que en su momento, del 2016, Julio De Vido había sacado unas cajas fuertes de 2,5 metros, con 21 custodios, toda una fábula interesante que no aporta nada. Porque eran unos archiveros, exactamente, además. Esos que ya que se está utilizan forzado para... la causa. Pero digo, esto genera un ruido, genera molestia y Julio De Vido está detenido. A ver, está preso, hace tiempo que está en esa condición, así que si hubiera algún dinero, supongamos, está claro que no va a estar en ese lugar. Bien, a las 21, en la segunda parte del programa, con Darío Villarruel, le vamos a contar cómo se fabrica una causa judicial a través de los medios, de los servicios de inteligencia, y de la justicia. Un caso que realmente usted tiene que tener en cuenta, porque se ha desmembrado, pero es la organización perfecta de la mentira, que muchas veces transmiten los medios de comunicación afines a este gobierno. Así que va a ser realmente interesante ver otro relato, ¿no? Y a propósito de lo de Durán Barba, ya varios a través del WhatsApp, curas, dirigentes sociales, están repudiando esas expresiones de Durán Barba. Muy bien, ya nos vamos a meter con el tema económico, pero quiero ligar, está el doctor Carlos Rosanqui, es juez, uno de los primeros en sufrir las presiones de este gobierno por las cuales tuvo que renunciar a juez, pero que usted ha hecho una denuncia contra el presidente en las últimas horas, doctor. ¿Qué tiene que ver con este clima de época, de cosas, de palabras que se dicen, de discursos de odio, de discursos que se bajan desde el poder, ¿no? Sí, fue ayer. Es una denuncia que hicimos con Eduardo Barcesat, con Jorge Elbaum, con Guillermo Robledo, con el diputado Horacio Pietragala. O sea, hemos presentado la denuncia ayer y tiene que ver con el tuit que tomó Estado Público del presidente de la Nación y que está relacionado con lo que ustedes mencionaban sobre Durán Barba, porque es tal vez la columna vertebral ideológica de lo que está pasando en el país. El tuit del presidente toma dos conceptos. Este tuit, doctor, que tenemos ahí, ¿no? Que decía Mauricio Macri la semana pasada, el único antídoto ante este veneno social que persigue inocentes es mantenerse unidos, tenemos que aislar a las personas envilecidas que buscan el fracaso de los demás. Ese tuit tiene dos conceptos claves que son veneno social y las personas envilecidas. Y uno tercero que hay que analizar, que es el aislamiento de lo que él llama personas envilecidas. Esos dos conceptos están extraídos del libro Mi lucha de Hitler, que es, digamos, el libro de cabecera del nazismo. Y ustedes antes mencionaban a Durán Barba. Si nosotros juntamos, y es el eje de la denuncia también, y la razón de la denuncia, Durán Barba dijo públicamente, ensalzó la figura de Hitler y lo definió como un tipo espectacular. Es verdad. Y estamos hablando de el asesor, como decía Gustavo recién, el asesor gurú de este gobierno. Si el asesor gurú lo llama tipo espectacular y el presidente de la Nación incorpora dos conceptos en un tuit muy cortito que son del libro Mi lucha de Hitler, esto no es casual. Esto a su vez tiene que ver con lo que Darío comentaba de esa estigmatización que hace Durán Barba, que es la que hace este gobierno, que es una estigmatización fascista. Claro. Y hay una cosa que la ponemos en la denuncia. Estos dos conceptos son también centrales en todos los genocidios del siglo XX. En todos los genocidios del siglo XX se estigmatizó un sector social, se lo aisló los campos de concentración. Entonces, que un presidente de la Nación, que no registra antecedentes, además, presidente democrático, que cite a Hitler, no hay antecedentes. Además, Carlos, perdón, por un hecho de dos piseros que teóricamente fueron agredidos por su pertenencia al PRO, un tema menor, diría yo, más allá que repudiable, las agresiones, pero gente del PRO dice, Macri no escribió esto, ¿no? Subestimándolo un poco. ¿Usted qué piensa? ¿Macri pudo haber escrito esto? Yo creo que las dos cosas serían gravísimas. O sea, si el presidente sube como propio, con nombre y apellido, porque así se llama el tuit, @Mauricio Macri, y sube como propio algo que ni siquiera leyó, claro,
Es gravísimo. Algunos ¿no? malos dicen que no saben ni quién es Hitler. Bueno, no puede Pero ser bueno. presidente de la nación. Y Claro. si él fuera el que lo escribió, tampoco puede ser presidente de la nación. O sea, las dos cosas nos llevan a lo mismo. Y tiene que ver, a mi entender, y lo hicimos con ese espíritu, cuál es el límite de nuestra sociedad respecto de ese tipo de afirmaciones. Ahora, me imagino que las autoridades de la comunidad judía habrán dicho algo al respecto, porque de la misma manera que ustedes conocen ese texto, las autoridades máximas de la comunidad judía, tan sensibles al tema del antisemitismo que han planteado en tantas oportunidades, deben haber reaccionado frente a esto. Depende a qué autoridad nos referimos, es decir... Bueno, la DAIA es la institución que tiene La como DAIA objetivo Pero no han luchar dicho contra el nada. antisemitismo. La La AMIA AMIA no dijo tampoco. nada, AMIA tampoco. Sin El embargo, diputado Waldorf tampoco, Tampoco. ¿no? No, pero no. sin embargo en la denuncia uno de los que la firman es Jorge Elbaum del llamamiento argentino judío. De modo que la comunidad judía no la podemos meter en una bolsa, sino que tiene Pero la DAIA sectores. se ocupa de luchar en contra del antisemitismo, específicamente. Pero- para eso nació. Claro, ahora si al momento de la cita de un libro de Hitler, nada menos el libro de cabecera del nazismo, la DAIA no dice nada, yo agregaría otra cosa. Si el gabinete tiene un rabino, Bueno, Charlie García diría Exactamente. say no more, por favor. Claro. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite es Hitler, el límite es el nazismo. El límite que hay que vincularlo a lo que explicaban recién, cuando se estigmatiza a las ollas populares de esa manera, banalizándolas, es el eje de la propuesta de este gobierno. Esto es así. Este gobierno no puede sustentarse si no es con ese tipo de desvalorización. ¿De quién? De los pobres, de los que estén en contra de ellos. pero además, doctor, ¿sabe qué es lo peor? Que por eso hoy hicimos foco y empezamos el programa con este tema, en la naturalización. Este gobierno naturaliza todo. Este gobierno naturaliza absolutamente todo. Entonces, para ellos citar algo de Hitler es normal. ¿Qué? Pero doctor Rosanqui se preocupa, le van a decir, pero por favor no tiene... ¿Va a haber 7, 8, 9 meses de recesión en la Argentina? No hay problema, lo están diciendo. Tienen que tener paciencia los argentinos. Ese es el... Por eso a mí me interesa mucho lo que usted conceptualiza en el discurso que se baja desde el poder. Para todo es igual. Hace un año, más o menos, Zaffaroni hizo Lo que una hicieron mención. con usted, a ver, doctor, lo decían públicamente cuántos meses antes. Marcaron, lo fueron marcando. Rosanqui está apuntado por el presidente. Decían los diarios, nadie se escandalizaba. Y el presidente decía, Rosanqui es uno de los que está en la lista de los que se tiene que ir de la justicia. Pero lo cual es lógico porque no es en el caso mío, es en el caso de todos aquellos que puedan representar un riesgo para esta ideología que esta gente representa. Zaffaroni hace un año, más o menos, públicamente, entre otras cosas, hizo alusión no solo al genocidio por goteo, sino que hizo alusión a este tipo de persecución. Y yo dejo plantear una cosa que dijo él, yo estaba al lado además, él mencionó que este gobierno está poniendo en práctica los principios de Goebbels. Esto lo dijo Zaffaroni, los 11 principios de Goebbels. Presten atención a eso porque si uno los revisa, yo los he revisado, y lo compara con esta realidad, y vinculado a lo que Gustavo decía recién, es esa repetición de la mentira que termina siendo verdad. Exacto. Y es un tema central. Lo o sea, salieron a matar a Zaffaroni cuando dijo eso. Pero ¿no? por supuesto, lo que pasa es quisieron que denunciar penalmente también. lo hicieron, lo que querían que se fuera de la Corte Interamericana, Tal pero cual. esa es la forma de solucionar los fascistas el problema de la oposición, porque no son tolerantes, porque no discuten, porque no escuchan. Ahora, Carlos, perdón, ¿a quién le tocó la denuncia? ¿A qué juez? Se sorteó, estuvimos con Barcesat en el lugar, digamos, se sortea electrónicamente en una Sí, sí. computadora y tocó el juzgado de Servini y Cubría y la fiscal Paloma Ochoa. ¿Sabe por qué lo digo? Bueno, Porque hay es muchos una muy pibes buena presos. fiscal, dicen, ¿no? Sí, es buena, Sí, pero es buena digo, fiscal. cuando alguien pone un tuit contra el gobierno, rápidamente Patricia Patricia Bullrich Bullrich, lo va a exacto. buscar, lo detiene, porque amenazan a Macri, y acá parece ser que vamos bien, vamos tranquilos, como debe ser, Bueno, lo otro pero es una locura. En este caso sabe dónde vive. por Claro, ejemplo. exactamente. ¿no? Pero hay una anécdota de hoy del programa de Mauro Viale. Hoy a la tarde había un invitado que era Diego Kravitz, secretario de Seguridad de de Lanús. Y le pregunta a Mauro Viale hoy a la tarde por esta denuncia que estamos conversando. Y él dice que no tiene pie ni cabeza, porque en realidad hay que mirar las cosas como son, etcétera, y dice que, y dio un ejemplo muy brutal que yo lo quiero dejar planteado, fue hoy a la tarde. Kravitz dijo, Kravitz, miembro de la colectividad, ¿qué dijo?
Graves dijo que hay episodios como, por ejemplo, Luis Delía, que fue condenado, cuenta él, condenado penalmente por decir que la lista que él integraba con Tellerman era de paisanos. Y agregó, y eso está bien. Graves dijo que estaba bien condenar a Delía penalmente por decir lista de paisanos. A Leopoldo Moró le hicieron una presentación judicial por algo que dijo acá, políticamente, en un análisis político que no tenía nada de antisemitismo, y le hicieron una denuncia. Lo procesaron. Después la Cámara revocó el procesamiento. Y sobre esto las instituciones judías nada dicen. Y ahí está la doble vara también que vemos permanentemente, ¿no? Absolutamente, por eso yo traje el ejemplo del ministro. Tenemos en la República Argentina un miembro del gabinete, ministro rabino. ¿Y no dijo nada? No que yo sepa ni media palabra. No dijo nada. Convengamos una cosa, yo no soy rabino, yo soy ateo, pero realmente si yo fuera rabino, me levanto, renuncio y me voy el mismo día, si mi presidente cita a Hitler. Totalmente. Ahora seguimos, doctor Rosanqui. Nicolás Trota, bueno, ustedes se quedaron un poco cortos respecto a Elipsis y a Orlando Ferrero, que dio más que ustedes la inflación proyectada. Sí, no sé cuánto le dio el mes anterior, quizás nosotros tomamos, o ellos tomaron más lo que fue la devaluación el mes de agosto, pero nosotros en la interanual seguimos teniendo una interanual generalmente un poquito más alta que la del INDEC y otras consultoras. Ahora, ¿cómo se entiende en esto que estamos hablando también mezclado con el mensaje que baja el gobierno, que frente a este panorama de inflación altísima cada vez más, de recesión, hoy Duhovne dijo, tienen que tener paciencia? ¿La gente puede tener paciencia con estos índices de inflación que afectan directamente al bolsillo, lo que vos marcabas recién, cómo se degrada el salario? Es difícil pedirle paciencia a la sociedad cuando hay una minoría, ¿no?, muy vinculada al sector financiero, muy vinculada al sector de la especulación, o ciertos sectores de la economía que les está yendo muy bien y que fugan su rentabilidad al exterior. Entonces creo que se puede mentir o intentar mentir durante mucho tiempo, pero la realidad es que cuando la gente abre la heladera, cuando la gente va al supermercado, cuando recibe la tarifa de los servicios públicos, cuando toma el colectivo y el tren y ve los aumentos, no hay relato que pueda tapar la verdad, ¿no? Y la verdad son los números concretos, que puede haber alguna diferencia mínima con otras consultoras y con el propio INDEC, pero la inflación vamos a tener, como vos marcabas, más alta de la salida de la convertibilidad. Para decirte un ejemplo nada más, aquellos que decían que venían a resolver fácilmente la inflación, no, desde que gobierna Macri hemos tenido una inflación de 138,5%. Pero cuando nos adentramos en analizar cómo impacta la inflación, no en el decil 1, que es ese 10% que menos ganan, la inflación fue del 160%. Y en el 10% que más gana son los trabajadores registrados con salarios más altos, en el decil 10 fue del 126%. No hay 34 puntos de diferencia entre uno y otro. Esto consolida la construcción de una Argentina dual, ¿no? Esto implica también una reflexión al momento de negociar paritarias, porque aquellos que tienen salarios inferiores no quedan muy rezagados. ¿Por qué? Porque las tarifas han tenido aumentos criminales. Total. La dolarización. ¿Cuánto fue un promedio de crecimiento salarial de este año? No, este año nosotros vemos, no tengo ese dato concreto, pero sí para entender lo que ha sido la caída, sí. Si nosotros comparamos septiembre del 2017 con septiembre del 2018, sí, la caída del salario ha sido del 12,4%, ¿no? Y para no confundir con el dato, desde que gobierna Macri, ¿no?, nosotros decimos que la caída fue de 14,17%. O sea, los salarios cayeron mucho en el 2016, ¿no?, una descomposición muy fuerte de los salarios, se empezaron a recuperar en el 2017, recordemos cuando el gobierno decía vamos a hacer populismo light para intentar ganar las elecciones, y a partir de septiembre la caída fue criminal, o sea, casi todo lo que se perdió del salario fue en estos últimos 12 meses. Y lo peor de todo esto, Gustavo, es que lo peor está por venir.
¿no? La recesión se va a profundizar. La inflación que vamos a tener va a ser superior al 45%. Estos futuros 3 meses van a ser muy calientes en términos inflacionarios, ¿no? Y para poner también otro dato... ¿Qué es lo que más impacta de ustedes los análisis que han realizado sobre este 6,7% de inflación de septiembre? ¿Qué es lo que más les ha impactado cuando hacen el análisis? ¿Lo que más ha golpeado? ¿O lo que más ha crecido? ¿O lo que más perjudica al día a día de la sociedad? Este mes, ¿no? El capítulo que más subió se vincula a equipamiento del hogar, porque muchos productos que tienen una relación directa con el dólar, ¿no? Después, todo lo que es transporte y comunicaciones, que va a volver a ocurrir en octubre. No tuvimos aumento de los servicios públicos domiciliarios, pero sí un fuerte aumento en alimentos, del 7,5%. ¿No? Y si analizamos los 5 meses de más inflación desde la convertibilidad, el más alto fue en abril del 2002, ¿no? Estábamos saliendo de la crisis con Dual de presidente, del 10,4%. Pero los 4 meses más altos que restan, 3 han sido en la gestión de Mauricio Macri. El segundo mes de más inflación, este septiembre, del 6,7%. El mes número 3 de inflación más alta fue en febrero del 2014, en la gestión de Cristina Kirchner, pero en el mes cuarto y quinto más altos han sido nuevamente Macri. Claro. Entonces el problema se está profundizando. El mejor equipo de los últimos 50 años, que significaba Macri, que era una tontería manejar el tema de la inflación, está totalmente descontrolado y se lleva el premio mayor en las últimas décadas. No, y analizando, Gustavo, algo que ya se viene planteando, ¿no?, con mucha contundencia en importantes sectores de la sociedad. ¿Por qué se sostiene la dolarización de los servicios públicos y de los propios combustibles, cuando la mayoría de sus costos son argentinos? Además no se va a poder pagar, si seguís así no va a poder pagar. Pero 35% de gas este mes. Digo, entonces, vamos a como se está inaugurando, la pobreza energética en nuestro país va a ser algo que se va a multiplicar, porque el acceso a la tarifa social cada vez está más restringido. Total. Y estamos teniendo servicios públicos domiciliarios prohibitivos. Y en Europa, ¿no?, en sociedades más desarrolladas, uno agarra los diarios y se observa, por ejemplo, en España, cómo muchos abuelos jubilados mueren, ¿no?, por monóxido de carbono, o mueren también porque incendian sus viviendas porque no las pueden calentar con tarifas prohibitivas. Gracias, Nicolás, y gracias al trabajo de la UMET, que es realmente muy importante. Doctor Rosanqui, y sobre este momento de la justicia, lo que estamos viviendo en esta causa de las fotocopias, donde propios abogados como Cunio Libarona, Silvestroni, el doctor Ubeira denuncian que sus clientes tienen que mentir si quieren recuperar la libertad o decir lo que quieren escuchar jueces o fiscales. Además un juez, Rodolfo Canicova Corral, ha dicho que Bonadío está presionado. No sé por qué. Yo creo que en la historia democrática tampoco hay antecedente de un momento judicial como este. No hay ningún precedente de que alguien vaya preso por fotocopias. Eso es tan sencillo como eso. No existe y no podría existir, salvo en un momento como este donde no hay vigencia del Estado de Derecho. Y no es una cuestión menor, porque el riesgo es social, es un riesgo social muy grande. No es solo de que lo más importante, de millones de personas que están pasando hambre y están en riesgo social gravísimo, a quienes se desacredita, como se vio recién, sino que ni esa gente ni otra gente que no está en riesgo grave tienen un espacio para protestar. No me estoy refiriendo en la calle, sino ante la justicia, que es el órgano del Estado que tendría que protegerlos. Si quien tiene que protegerlos no lo hace, si además se encarcela gente, como está sucediendo con decenas de presos políticos, que insisto, en democracia no hay precedente en la Argentina. Además no pasa en otros fueros. En el fuero ordinario no pasa la detención indebida de personas. Por eso acá hay un elemento grave que es la persecución política, fundamental. Es esencial, pero además porque nada de este modelo se podría sostener sin la pata judicial, que es central. Entonces tenemos la pata judicial, los medios hegemónicos y el poder político. Ahora, doctor, es muy desesperanzador, es la disputa que tengo, disputa no, pero lo que todos los días acá con Darío un poco debatimos, porque él es abogado, dice, bueno, en algún momento, todos dicen en algún momento, pero acá todos se escandalizan por los hechos que ocurren, pero después tenés una Cámara Federal y hasta hubo un presidente de la Corte como Lorenzetti que avalaba eso. Entonces digo, ¿dónde queda la esperanza del argentino de pie de tener una justicia
justicia digna. No te olvides de los camaristas de la Cámara de Casación que metieron preso a los dueños de este medio cuando ya había la Cámara Federal determinado su libertad con la confirmación del procedimiento. Sí, ¿no? por orden del gobierno. Exactamente. ¿No? Por orden del gobierno. Claro, pero alguien dijo alguna vez que el pescado se pudre por la cabeza. La Corte Suprema de Justicia, y reivindico en algún aspecto a Lorenzetti porque Lorenzetti no firmó el 2x1, por ejemplo, como tampoco lo hizo Maqueda. Por lo tanto, estamos hablando, si vamos a hilar fino, de 3 jueces de la Corte Suprema. Y el presidente, que mencionaba Gustavo, es una persona que está publicado un trabajo donde desvaloriza el derecho internacional de derechos humanos. Esto es una cuestión también central porque es su ideología, es su forma de ver las cosas. Quien en Argentina desvaloriza el derecho internacional de derechos humanos... Pero, a ver, doctor, discúlpeme, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero Lorenzetti respaldó públicamente en un gesto que nunca antes se había visto a Bonadío y las actuaciones, sin saber siquiera si podían estar bien o mal cuestiones centrales que se han hecho. Realmente ahí es donde se vio esa mancomunión que hay de todo lo que usted acaba de decir, el brazo judicial de un mismo modelo. Pero esto tiene que ver con decenas de años de la Argentina, desde la convalidación del primer golpe de Estado hasta hoy. Es decir, hay una parte importante de la justicia federal que ha acompañado lo peor del país. Y en la parte de lo mejor del país, que fueron las épocas no dictatoriales o que no son estas, en partes mejores, la justicia lo que ha hecho también es acompañar. También es acompañar. Cuando ha habido buenos gobiernos democráticos, la justicia se adapta ¿para qué? Para no tener problemas. El inconveniente más grave, y no solo es parte de la justicia, sino el resto del poder en la Argentina, es cómo este tipo de régimen, porque estamos viviendo un régimen, si no hay Estado de Derecho de plena vigencia, es un régimen, en regímenes como este se despierta lo peor de una parte de la sociedad. El fascismo es eso, se despierta lo peor. Por eso Durán Barba puede públicamente decir que Hitler era un tipo espectacular. En otro contexto no podría. Gracias, doctor. Gracias. Una línea, Pedro, ¿Bolivia va a apelar el fallo de La Haya? Sí, por supuesto, Bolivia insiste en que la salida al mar es un derecho histórico. Lo que resalta Bolivia en este caso, más allá de la derrota contundente ayer, es que abre una puerta a la Corte Internacional de Justicia para que se sienten a dialogar, para que se sienten a negociar. Claro que los chilenos hoy por hoy cierran esa puerta. Gracias, Muy bien, gracias Nicolás y gracias doctor Rosanqui. Enseguidita, junto a Darío, les vamos a contar cómo se arma, cómo se fabrica una causa judicial, mediática, política y judicialmente. Se pueden hacer tapas, se pueden hacer muchas tapas. Presionar públicamente a un juez independiente que no tranza con el poder. Lo quieren hacer, quieren hacerle pisar el palito a gente que está detenida, diciéndole, ojo, mirá que el juez se reúne y te va a cagar a vos. ¿Cómo se arma todo? Enseguidita te lo contamos. Argentina, siglo XXI.